mayor de la Constitución, de poniente a oriente sobre la Sexta Calle. Así que vamos a acompañarlos una vez más con nuestros amigos y colaboradores para estas transmisiones, Fray Nelson Douglas Castillo Valle y el licenciado Byron Valdizón. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Ahora que contemplamos al Señor allí en la cruz, en el momento de su descendimiento, viene a mi mente la participación de José de Arimatea. José de Arimatea, aquel discípulo, dice el Nuevo Testamento, que amaba a Jesús secretamente. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos de Jesús secretos, que lo amamos pero no confesamos nuestra fe? ¿Cuántos de los que hemos venido aquí venimos con una fe escondida? Ha llegado el momento de externar nuestra fe y nuestro amor al Señor. Vemos ahí cómo Jesús fue bajado de la cruz. José de Arimatea, que amaba en secreto. Y también Nicodemo. Nicodemo, aquel hombre que una noche Jesús le había dicho: tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía, creía que había que volver al vientre de la madre. Pero Nicodemo pudo escuchar la palabra del Señor y también lo ayudó en el descendimiento. Que seamos entonces, como José de Arimatea, capaces de confesar nuestra fe y estar con el Señor en la cruz, y como Nicodemo, de renunciar a todas nuestras comodidades y también participar en el Señor, vivir con Él, y que este Viernes Santo, que es un Viernes Santo pero lleno de esperanza, nos encamine cada vez más a la Pascua de Resurrección. Muy buenas noches, pueblo católico de Guatemala. Muy buenas noches, Edgar. Muy buenas noches, Byron. Nos acercamos ya a la última de los cortejos procesionales de este Viernes Santo. Los pasos, como hemos mencionado anteriormente, son medios catequéticos. Las imágenes nos ayudan a recordar lo que Jesús vivió, lo que Jesús padeció, el dolor de su Santísima Madre, la Virgen María, los pocos discípulos que lo acompañaron, unos de lejos, otros más cerca, como el discípulo amado y como la discípulo, porque fue discípulo de Jesús, María Magdalena, la mujer que sí entendió el conviértete y cree en el Evangelio y cambió totalmente su vida. Este Jesús depositado en los brazos de su Santísima Madre, como estamos viendo en este paso de la piedad, ella que lo recibió en sus brazos, tierno niño, ahora recibe su cuerpo inerte en sus brazos, pero lo recibe con el mismo cariño, porque ella había depositado toda su confianza en Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando la Santísima Virgen María pronunció estas palabras, le entregó su voluntad, le entregó su vida al Padre, sin condiciones, sabiendo que, como le profetizó el anciano Simeón, una espada de mucho dolor traspasaría su corazón. No hay dolor más grande de una madre que ver que el hijo que recibió lleno de vida y de esperanza en sus brazos, el fruto de sus entrañas, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, lo recibe ahora inerte, lo recibe sin vida. Va a acompañarlo, porque una madre nunca abandona a sus hijos hasta el lecho de la tierra, donde va a ser sepultado. Pero también ella va a ser de las primeras que van a alegrarse el día de la resurrección. Y es ella la que nos invita y nos señala a su hijo, de la misma manera como lo hizo en las bodas de Caná, cuando dijo:
los servidores, al mayordomo, hagan lo que Él les dice. Hoy también, al finalizar esta Semana Santa de 1999, la Santísima Virgen María nos dice, hagan lo que Él les dice. Y lo que Jesús nos dice es que vivamos libres de la esclavitud del pecado. Cuando Cristo quiso nacer entre los hombres, no encontró una cama para nacer, no encontró un hospital para nacer, no encontró una habitación para nacer. Quería nacer entre los hombres, pero los hombres no lo aceptaron. Tuvo que nacer alejado de los hombres. Nació como un niño infeliz, murió como un hombre infeliz. Hoy Cristo muere y no tiene una tumba para ser sepultado. Su familia no tenía tumbas de familia. Tuvo que ser sepultado en una tumba prestada. Es necesario sepultar a Jesús. Su figura desfigurada en la cruz echaría a perder el brillo de las fiestas de Pascua. Nadie podría cantar, oyendo en el alto de la calavera el canto de la muerte. Nadie podría beber el vino de la alegría viendo correr en el Calvario la sangre del inocente. Nadie podría ofrecer el sacrificio en el templo viendo en el Calvario al Cordero de Dios sacrificado. Nadie podría rezar a Dios viendo en el Calvario el cuerpo del Hijo de Dios. Nadie podría conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto viendo muerto en el Calvario al liberador del pecado. Nadie podría vivir días tan festivos viendo en el Calvario la sombra de la muerte. Cristo debía ser sepultado. Aunque estaba muerto, convenía que fuera alejado, que se le apresara, que fuera sepultado. Aunque él estaba muerto, acusaba las conciencias. Cristo fue sepultado en una tumba prestada. Cuando nació no había lugar para él. Cuando murió, no había lugar para él. Poco cambió. Nada cambió. El Cristo que muere en nuestro ambiente todavía no encuentra lugar. El niño pobre no encuentra puesto en las escuelas. El enfermo sin papeles al día no encuentra lugar en los hospitales. La hija que se perdió no encuentra su familia para quedarse. Los niños de la calle no encuentran un hogar. El leproso que da asco no encuentra un leprocomio. El niño de madre soltera no encuentra al padre que lo engendró. El padre de muchos hijos no encuentra sitio para trabajar. La mujer perdida no encuentra una amistad. La mujer que dejó una familia no encuentra al marido que había soñado. El hombre que abandonó su familia no encuentra a la mujer esperada. Aquel que se equivocó, que pecó, no encuentra un corazón que perdone. El sacerdote que abandonó su sacerdocio no encuentra una iglesia para quedarse. Cuando Cristo nació no había lugar para nacer. Cuando Cristo murió no había lugar para enterrarlo. Para los Cristos que mueren en nuestro medio no hay casa, no hay cama, no hay mesa, no hay colegio, no hay hospital, no hay corazones. Un bello mensaje, hermosísimo mensaje. Y aquí me viene a la mente, Edgar, un versículo, un solo versículo de San Juan en el capítulo 19 y versículo 41. Dice así el Señor: en el sitio donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían enterrado
a nadie. Y aquí quisiera agregar algo, aparte de esas líneas tan hermosas, que el Señor fue enterrado en un sepulcro en donde había un huerto. Y en los huertos florece la vegetación, florecen las frutas. Así el Señor a donde va da frutos. San Pablo nos habla en otra parte de la Sagrada Escritura de los frutos del Espíritu Santo. El Señor en donde está da frutos. El Señor a donde va da amor, justicia, paz, concordia. Deje que el Señor llegue a su vida, que vaya a poner orden en su vida, en su familia, y se va a dar cuenta que su vida va a ser también un huerto en donde van a brotar bellos frutos de amor y convivencia familiar. Es muy significativo que la Escritura señale que el sepulcro donde Jesús fue depositado fue un sepulcro nuevo. Nadie, ningún cuerpo sin vida había sido depositado en ese lugar. Y creo que es significativo porque en algo nuevo iba a surgir precisamente de ese sepulcro. Algo totalmente inesperado por el hombre. Ahí se iba a realizar el milagro trascendente de toda la historia de la humanidad. Ahí va a quedar sepultada para siempre la muerte. En ese lugar, Cristo iba a resucitar. Su cuerpo no iba a quedar ahí. Pasó por el sepulcro, pero no dejó huella en el sepulcro. No tomó asiento, no se quedó en el sepulcro. Fue levantado glorioso, triunfante sobre el pecado y sobre la muerte. Esta figura del Evangelio nos lanza y nos hace presente precisamente el significado y el mensaje de las andas del Señor sepultado del templo del Calvario. El bautismo. El bautismo es el sacramento que nos abre a nosotros la puerta de la vida. El bautismo es el sacramento que borra en nosotros la huella de la muerte, la huella del pecado original. El bautismo es el sacramento que nos incorpora a la comunidad creyente, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la comunidad de los creyentes, a la comunidad que cree, que espera, que ama y en consecuencia que celebra. El bautismo nos hace hijos del Padre de Jesucristo, hermanos los unos de los otros. No podemos ser indiferentes, como acabamos de escuchar en la reflexión que leía don Edgar Gudiel. No podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás, porque hemos sido muchas veces indiferentes ante el dolor del Cristo vivo que está junto a nosotros. Muchas veces hemos utilizado el nombre de Cristo, la imagen de Cristo, para humillar a nuestros semejantes, porque nos hemos quedado simple y sencillamente en las prácticas externas, en el folclore, en el boato, en los uniformes de gala, en las, perdónenme la expresión, en muchas de las fantochadas a las que asistimos en nuestra sociedad, y nos hemos olvidado del Cristo viviente y hemos humillado al Cristo viviente usando el nombre y la imagen de Cristo, diciendo que es en nombre del Señor que le hemos faltado al Señor, y no hemos tenido ni los sentimientos ni la capacidad para preguntar
¿por qué usted no estuvo aquí? ¿Por qué no asistió? ¿Por qué incumplió? Se nos olvida la sensibilidad que Cristo vino a traernos y que plasma precisamente en el mandamiento nuevo, en el mandamiento del amor. Hay mucho sobre lo que tenemos que reflexionar nosotros. Al finalizar ya este día de Viernes Santo, en el que recordamos lo que Jesús padeció por nosotros, que no pase como un Viernes Santo más, sino que sea un momento de profunda y cristiana reflexión del misterio de la redención. En este día me viene a la mente plantearnos una pregunta que viene muy al caso. ¿Por qué nuestro Señor Jesús murió en una cruz? ¿Por qué de esa manera? Y hay que recordar que a nuestro Señor Jesús lo condenaron a una muerte en cruz, que era, y creo yo sigue siendo, una de las formas más crueles de morir. Cuando uno lee, cuando uno medita sobre la forma en que murió Jesús, es cruel. Es más, cualquier médico o cualquier análisis científico que se quiera hacer de la muerte en una cruz, realmente es algo patético. Y aparte del dolor, hay que ver también lo que significaba para cualquier persona morir en una cruz, porque los que morían en una cruz eran considerados prácticamente como malditos, como sucios, lo peor. Y morían en una cruz elevada porque no eran dignos de ni siquiera de ensuciar la tierra. Ahí tenían que morir, colgados en una cruz. El Hijo de Dios muerto como el peor de los ladrones, como el peor de los ladrones. Habría que preguntarse, Fray Nelson, para nosotros, ¿Jesús sigue significando algo malo para nuestra vida, algo que no queremos que se asome en nuestra vida porque nos perturba? ¿O es en verdad el Rey y Señor de nuestras vidas? Yo creo que la muerte de Jesús en una cruz, una muerte sumamente cruel, porque era una muerte no por desangramiento, sino que era una muerte por asfixia. El ir cediendo la fuerza de las extremidades inferiores y superiores, las piernas y los brazos, entonces iba aprisionando la caja torácica hasta que la persona moría por asfixia. Incluso vemos en aquel grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo sí estoy plenamente convencido que la muerte de Jesús en la cruz fue elegida por Jesús. No fue una muerte casual, no fue fortuita, no fue un fenómeno cultural, porque la cruz, Cristo quiso que se convirtiera en la señal de sus seguidores, en la señal de los cristianos. La cruz se confecciona o se constituye por un leño vertical. Eso nos habla de la relación con Dios nuestro Señor. Pero para que realmente exista la cruz, tiene que ser atravesada por un leño horizontal. Y eso es la relación con los demás. Nada va del hombre al Padre si no pasa por los demás. La gracia de Dios, los dones de Dios, las bendiciones de Dios no vienen a los hombres si no pasan por los demás. Por eso la cruz es tan importante y por eso precisamente la cruz es la señal de los cristianos, porque resume en sí misma todo lo que significa ser cristiano, resume en sí misma, es un mensaje silencioso pero elocuente de lo que significa el seguimiento de Cristo. Es la relación con Dios condicionada por nuestra relación con los demás, la relación de Dios con nosotros condicionada también por nuestra relación con los demás. Por eso es tan importante
que entendamos el mensaje de Cristo. Yo creo que tenemos que ser muy honestos y decir que estamos muy lejos de esa aspiración de que Cristo sea el Rey del universo. Porque si hay algo que caracteriza el gobierno de un rey es que es obedecido en todo momento, bien sea porque es querido o porque es temido. Pero un rey siempre impone su voluntad y su voluntad es la única que cuenta en su reinado. Y Jesús, con una gran pedagogía, con un gran amor, nos ha insistido durante 2 milenios que hagamos su voluntad, y su voluntad es que nos amemos los unos a los otros y prestamos oídos sordos a la voz de Jesús, a la petición de Jesús, a la enseñanza de Jesús, al ruego de Jesús. Jesús va a ser el Rey del universo cuando nosotros le entreguemos con la generosidad que lo hizo la Santísima Virgen María nuestra vida entera. He aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando cada uno de nosotros le entregue su voluntad a Dios nuestro Señor, cuando cada uno de nosotros obedezca el mandato del Señor que nos amemos los unos a los otros, en ese momento realmente Cristo va a ser en absoluto el Rey del universo. Mientras tanto, le estamos quitando la posibilidad, pero lo triste es que al quitarle la posibilidad a Cristo de cumplir su voluntad, nos estamos quitando a nosotros la posibilidad de un día poder acceder a la casa del Padre y poder ser recibidos por el propio Jesús, que nos diga: vengan benditos de mi Padre a gozar de la gloria preparada para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, necesité de ustedes y ahí estuvieron. Meditemos sobre estos mensajes, profundicemos en lo que el Señor está pidiendo de nosotros y qué es lo que con voluntad total y absoluta, con voluntad sumisa, debemos dar nosotros a Dios nuestro Señor. Algunas acotaciones sobre aquella negación de Pedro. Llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó: no lo conozco, ni sé de qué hablas. Y salió afuera, a la puerta. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo. Más tarde los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: es claro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de que hablan. Marcos capítulo 14, versículos del 66 al 71. La negación es el arma de los indecisos, de los que no saben lo que quieren, de los que no tienen ideal, de los soñadores, de las cañas agitadas por el viento, de los que no se encontraron todavía, de los solitarios. La negación es miedo de ser lo que se debe ser, es miedo de ser lo que se necesita ser, es miedo de hacer lo que se debe hacer. La negación también continúa. El hombre sigue negando, la mujer sigue negando, el cristiano sigue negando, nosotros seguimos negando. Siempre negamos alguna cosa, siempre negamos a alguien, llegamos a negarnos a nosotros mismos. Siempre inventamos un motivo para tener derecho a la negación. Negación para no tener responsabilidades, para no tener compromisos, para no tener obligaciones, para no perdernos, para no morir. Siempre hubo negación delante de una fruta,
el hombre negó su condición de hombre. Delante de una criada, Pedro negó al maestro. Y por causa de una fruta, por causa de una ilusión, todavía existe la negación. La negación existe allá, existe en todas partes, existe aquí, existe ahora. La negación siempre existirá. Está dentro del hombre, como la marca registrada del pecado original. Quien tiene, niega que tiene. Quien es, niega que es. Quien puede, niega que puede. Adán negó su imagen y semejanza con Dios. Pedro negó su entusiasmada amistad con el Maestro. Antonio niega que está casado. La samaritana niega que tiene marido. Ivonne quiere pasar por alguien importante y niega que es hija de padres pobres. El niñito, hasta el niñito inocente niega que sacó el dulce. El culpable niega que es culpable. El beato o la beata niegan que tienen pecado. El fuerte niega que también es débil. El cristiano, frente a sombras, niega su fe, niega su bautismo, niega a su Dios. La negación se produce todavía. La negación todavía sigue. Es la actitud del cabeza dura, de quien no quiere entender, de quien no quiere dialogar, de quien no ve lo que está claro. Es la actitud del intransigente, del autosuficiente, que tiene miedo de reconocer su debilidad. Es la actitud de quien usa una máscara para no ser reconocido. La verdad es que estas reflexiones nos hacen meditar a todos. La negación de Pedro, Fray Nelson, aquel que había dicho, yo estaré contigo siempre, a donde tú vayas, allí voy a estar. Y cuando llega el momento de la pasión del Señor, vemos a un Pedro que lo niega. Uno de los evangelistas dice, y Pedro lloró. Y Pedro lloró. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Creo que innumerable cantidad. Habremos llorado, pero la actitud de Pedro, vemos un Pedro que recapacita, que se arrepiente, comparada a la negación de Judas o la traición de Judas. Un arrepentimiento que lo lleva a la muerte. A veces nos arrepentimos de la vida de pecado, de la negación que le damos al Señor. Pero nos quedamos ahí arrepentidos solamente. Ese arrepentimiento sin frutos nos puede llevar a la muerte espiritual. Este Viernes Santo, contemplando la imagen del Cristo yacente del Calvario, digámosle al Señor, te he negado muchas veces, me arrepiento, pero quiero acercarme a ti. La negación de Pedro, la negación silenciosa de los otros discípulos, porque una manera de negar a una persona es no estando presente en el momento en que esa persona lo necesita. Jesús no necesitaba de sus discípulos. Jesús simple y sencillamente necesitaba que aquellos hombres entendieran quién era Él y que lo acompañaran. Pero sin embargo, lo abandonan y Jesús sintió la soledad humana. Y eso no podemos nosotros. La condición divina se impuso en Jesús sobre la condición humana. Jesús sintió la soledad, Jesús sintió el abandono. Y no hay expresión más clara de ese sentimiento que Jesús experimentó que el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todavía hoy
sigue reclamándonos a nosotros el abandono. Y Él es tan bueno, es tan misericordioso, que perdonó a Pedro y lo constituyó en su sucesor para guiar a sus compañeros, a los discípulos. Él, cuando hay un arrepentimiento sincero, perdona y nos llama y olvida. Pero no nos confiemos tanto del amor y de la misericordia de Dios. Hagamos un esfuerzo sincero por un cambio significativo en nuestra vida. Un cambio que realmente vaya marcando un crecimiento espiritual y un acercamiento cada día más grande a Dios nuestro Señor. Al frente del anda, entre rocas, vemos a San Juan el Bautista en el momento de bautizar a Jesús. Por eso el tema central de esta alegoría se refiere al bautismo de nuestro Señor. San Juan el precursor, San Juan el Bautista, aquel que anunció con potente voz la llegada del Señor. Vemos a Monseñor Efraín Hernández, el cura párroco de la parroquia del Calvario, acompañando al pueblo. Aprovechamos también este momento para enviar a Monseñor Efraín Hernández un afectuoso saludo y una felicitación por la brillante labor pastoral que realiza en la parroquia del Calvario y que durante tanto tiempo realizó como canciller y vicario de la Arquidiócesis de Guatemala. Es un sacerdote meritorio y a mí me consta y doy testimonio del gran sentido pastoral, de la comprensión que siempre encontramos los sacerdotes en Monseñor Efraín cuando estuvo al frente de la Cancillería de la Arquidiócesis de Guatemala. Todo nuestro cariño, nuestra felicitación, nuestra solidaridad, porque en determinado momento ha sido puesto en tela de juicio su integridad como persona y como sacerdote, y creo que eso no es justo, porque es un hombre íntegro, un gran ser humano y un gran sacerdote. Al centro del anda veíamos en un pórtico gótico de más o menos 3 arcos, en unos vitrales, el símbolo del Padre Eterno. También vemos al Cordero inmolado y el Espíritu Santo, prácticamente la Santísima Trinidad. Además, un catafalco en formas góticas, en donde reposa la consagrada imagen del Santo Cristo yacente. Hasta atrás del anda, una pila bautismal, que es símbolo del sacramento del bautismo. Alrededor del anda, lámparas de un estilo gótico que representan las almas que entran al cristianismo por la puerta del bautismo, y complementan el conjunto aves y pájaros de singular belleza, todo el decorado, como vemos, en tonos de azul marino y plateado, que le dan vistosidad al anda más grande de la Semana Santa en Guatemala y prácticamente del mundo. Tiene 27 metros de largo y es cargada cada turno por 140 hombres. Hablaremos a partir de este momento sobre lo que significó en aquel momento y sigue significando la denominada omisión. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar, es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. Mateo capítulo 27, versículos del 24
al 26. Pilato tenía en sus manos la salvación de un hombre. Pilato sabía que él era un hombre bueno. Pilato sabía lo que se tenía que hacer, pero tuvo miedo, fingió, huyó y se omitió, se lavó las manos. Omisión es fingir que no vemos, es fingir que no sabemos, es fingir que no podemos, es fingir que no escuchamos, es negar que tenemos tiempo, es negar que somos caprichosos, es inventar miles de ocupaciones. Omisión es tener ojos y no querer ver, es tener oídos y no querer oír, es tener boca y no querer hablar, es tener manos y no querer obrar, es tener corazón y no querer sentir, es tener cabeza y no querer pensar, es tener pies y no querer caminar, es tener y no querer repartir. Omisión es salirse del juego, es salirse de la lucha, es salirse de los problemas, es salirse del lugar para evadir las propias responsabilidades. Es dejar de hacer lo que hay que hacer para no tener nada que ver con ello. Omisión es fingir, es huir, es quedarse al margen, es esconderse en el mundo, es esconderse en la vida, es intentar tranquilizar la conciencia, es lavarse las manos. Pilato sigue lavándose las manos, no queriendo saber de los Cristos condenados. Muchos Cristos siguen siendo condenados porque muchos Pilatos siguen lavándose las manos. Pilato responsable del bien común, lavándose las manos. Pilatos responsable de la paz, lavándose las manos. Pilatos comprometidos en la evangelización, lavándose las manos. Pilatos bautizados, lavándose las manos. Lavarse las manos es acusar y no defender, es derribar y no levantar, es exigir y no colaborar, es empujar y no sostener, es ver los crímenes y no denunciarlos, es ser llamado profeta y no profetizar. Exactamente frente a nuestras unidades móviles, la consagrada imagen del Señor sepultado del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario.
al contemplar a Cristo muerto, no deja de inundarnos un sentimiento de tristeza. Jesús allí muerto, Jesús donando su vida por nosotros, pero es una muerte llena de esperanza. La oscuridad y la tristeza de la muerte del Señor pronto va a cambiar por la luz y la alegría de la resurrección. Pero no hay resurrección sin muerte. Veamos a Cristo muerto y hay que tomar una actitud de agradecimiento, pero llenarnos de la esperanza de la resurrección. Por favor, usted no deje su Semana Santa hasta la noche de hoy. La Semana Santa no termina hoy. Estamos viviendo el Triduo Pascual y ahora nos toca que meditar en la muerte del Señor. Vamos a meditar pronto precisamente en la soledad de Nuestra Señora. Vamos a meditar en ese corazón adolorido de la Virgen María, en ese sábado de silencio, en ese sábado de espera. Pero pronto la resurrección, el día grande, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De nuevo, le suplico, no deje su Semana Santa en el Viernes Santo. El sepulcro está vacío. Madre del Hijo, Madre nuestra. Y precisamente el adorno está centrado en los misterios dolorosos del Santísimo Rosario. Ella vivió junto a su Hijo todos esos momentos de tanto dolor. Pero como insistimos y seguimos diciéndolo, esto fue en consecuencia de ese sí generoso que la Santísima Virgen María dio al Arcángel Gabriel, cuando en nombre del Padre, en nombre de Dios, le pedía ser la madre de su Hijo. Ella sabía que una espada de dolor muy profundo iba a atravesar su corazón, pero que solamente de esta manera iba a lograr contribuir de una manera muy significativa a la redención de la humanidad. María, hija del Padre. María, madre del Hijo. María, esposa del Espíritu Santo. María, madre de todos nosotros los creyentes. Nuestra madre, la que siempre nos protege, la que siempre intercede por nosotros. Vamos ahora a describirles el detalle del adorno. Al frente, un ángel porta en sus manos el Santo Rosario, porque el tema que nos presentan son los misterios dolorosos del Santo Rosario. Al centro del anda, en bella y regia capilla de estilo gótico, sale la hermosa y sin par imagen consagrada de la Santísima Virgen de Dolores, Reina de la Paz.
En la parte posterior del anda, en góticos barandales, cuadros representativos de los 5 misterios dolorosos rodean el anda, lámparas góticas que representan las almas cristianas que se evocan a María Santísima en el rezo del Santo Rosario. Lo complementan sobre los barandales búcaros de rosas rojas y hojarascas plateadas. Señora y Madre nuestra, nos ofrecemos del todo a ti, y en prueba de nuestro filial afecto, te consagramos en este día nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, en una palabra todo nuestro ser, ya que somos todos tuyos. Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como cosa y posesión tuya. Amigos televidentes, pueblo cristiano de Guatemala, estamos por concluir esta última transmisión de la Semana Mayor de 1999 con la plena convicción de que hemos cumplido una vez más con todos ustedes. Agradecemos profundamente su atención. Antes de despedirnos y a la usanza de estas transmisiones, voy a pedir a Byron Valdizón una reflexión final y al padre Nelson Castillo una bendición para todos nosotros. Pues nada más, Edgar, reiterar nuestro deseo porque vivamos el domingo de resurrección, para que vivamos la liturgia y que pensemos que la oscuridad de la muerte del Señor será iluminada pronto con la gloriosa resurrección. Que Dios los bendiga y ha sido un placer poder servirles en un año más, llevándoles las transmisiones por televisión de la Semana Santa más bella del mundo, la de Guatemala. Quiero agradecer también la audiencia que hemos tenido, la invitación a participar un año más en estas transmisiones, y espero en Dios nuestro Señor, y se lo pido a la Santísima Virgen María de una manera muy especial, que hayamos llevado una voz de aliento y de consuelo a los que lo necesitan, una voz de esperanza a aquellos que necesitan que se les apoye, una voz de la Iglesia que nos pide a todos nosotros, en nombre de Jesucristo, que nos convirtamos y creamos en el Evangelio. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. En nombre del siguiente personal, altamente agradecidos a ustedes, amigos televidentes: César Medrano, Juan Carlos Reyes, César Ucelo, Edgar Icuté, Vinicio Zamora, Milton Rodríguez, Freddy Rosil, Mario Morales, Luis Fernando Morales, Armando Fernández, Maynor Pineda, Rafael Salazar, Juan Carlos Escobar, Gilmar Ordóñez, Marvin Olivares, Edgar Escobar. A nuestro personal de operaciones técnicas en los estudios y a nuestro personal en el Cerro Alush, gracias también por su colaboración. Un agradecimiento muy especial al periodista José Cándido Varías Monzón, quien nos auxiliara la tarde del día de hoy en estas transmisiones. Gracias en nombre del licenciado Byron Valdizón, de Fray Nelson Castillo y de un servidor, Edgar Gudiel. Hasta el próximo año, si Dios lo permite. Buenas noches.
Volvemos hasta nuestros estudios en Teletenango, zona 11 de la ciudad capital, para continuar con la programación regular de Televisiete, su canal responsable.